luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Nos encontramos un nuevo sábado llegando hasta sus hogares para compartir con ustedes la palabra de Dios a través de las pantallas de Canal 5 del Hacha con su programa A la Luz de la Verdad. Agradecemos su sintonía de cada sábado y les invitamos hoy en particular a quedarse con nosotros en este día donde tendremos una interesante conversación. Me acompaña en esta tarde nuestro ministro Ariel Busto. Muy buenas tardes. Buenas tardes para usted, hermana, para usted en casa. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros que nos ven, y gracias por todas las visitas que hemos tenido a través de toda esta vuelta que hemos tenido por los programas de televisión. Se le agradece una enormidad, y también por la visita a nuestra página web, que son necesarias para el crecimiento tanto de todo lo que hacemos. Eso es importante. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y que nos acompañen en este día para que podamos conversar algunos temas que son necesarios que cada uno de nosotros pueda conocer. Así es. También nos acompaña, por supuesto, nuestro estimado pastor Francisco Ulloa. Muy bienvenido a nuestro programa. Gracias a Dios por poder estar en esta mañana con usted, en esta tarde con usted. Esperamos que lo que podamos conversar sea útil a su vida. Ese es el propósito de la iglesia, hablar de la palabra de Dios y de algún modo, ¿no es cierto?, establecer algunas cosas que se han tergiversado en la Sagrada Escritura. Esperamos que sea importante para usted. Señor, que Dios los bendiga. Así es. Bueno, hemos estado desde esta nueva temporada de programas, hemos estado conversando respecto de la iglesia. Las diferentes iglesias que están en este minuto en el mundo. Hemos conversado en algunas ocasiones de cómo se ha originado, y nuestro hermano también en otros programas ha tocado a partir de la iglesia de Dios, a partir de Jesús en adelante. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué pasó antes? ¿Desde cuándo existe la iglesia? Ese es un tema que nosotros queremos conversar hoy día, traerles a ustedes para reflexionar. Sin embargo, antes quiero invitarles a que disfrutemos de una hermosa alabanza y ya estamos de vuelta.
Y estamos de vuelta para iniciar esta conversación interesante. Como había anunciado en un principio, hemos estado conversando acerca de la historia de la Iglesia en Chile, que fue uno de los primeros programas. Posteriormente se habló de la Iglesia a partir de nuestro Señor Jesucristo, y ahora estamos hablando de que esta forma de acercamiento a Dios viene desde mucho antes de la historia de la humanidad. No es allí solamente que cuando el hombre quiso de alguna manera acercarse a Dios y buscaba diferentes formas de hacerlo. También no solamente se limita a lo que era la historia de Israel, sino que previamente también tenemos antecedentes en las Sagradas Escrituras de que había una forma que Dios había establecido para acercarse a Él, cómo Él se iba a comunicar con las personas desde el principio. Entonces me gustaría a mí que a través de este programa pudiéramos nosotros dar a conocer a nuestros televidentes cuáles son estas fiestas de Dios, esta forma en que la gente se podía acercar para adorar a Dios. Pongo sobre la mesa aquí este tema a través de algunas preguntas, por ejemplo, como ¿por qué existe la Iglesia? ¿De cuándo aparece este concepto de Iglesia? ¿Ha existido desde siempre, el año cero, o de a partir de ciertos años? Bueno, Dios en su, podríamos llamar en su misericordia, Él siempre desde el principio, desde cuando nosotros vemos Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, vemos que hay un plan establecido para la humanidad. La creación del hombre, el ordenamiento de la tierra y los principios que en ello estableció, por supuesto. Llegó el pecado, llegó la transgresión, fueron expulsados del paraíso, pero eso no quiere decir que Dios se desencantó del hombre y dijo, hasta aquí nomás llegamos. Siempre con Adán y Eva empezó esta generación que después nos vemos más adelante presente en el libro de Génesis a través de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, ya cuando Caín mata a su hermano Abel y Caín es desterrado de la fuente de información, porque eso es lo importante, que podamos entender que la fuente de información con Dios que se mantuvo a través de Set, que fue el sustituto, siguió una línea y bueno, después esto fue avanzando en el tiempo. Nos encontramos con que ya Dios se arrepiente de haber creado el género humano por toda la maldad que se había generado, porque los hijos de Dios se habían mezclado con los hijos de los hombres. Envía el diluvio, pero dentro de toda esa etapa nos damos cuenta que cuando se genera este problema entre los hermanos, ahí en ese momento vemos presente tanto a Caín, que tenía que presentar un elemento, y también Abel tenía que presentar un elemento, y estos dos elementos eran necesarios entender a través del libro del Éxodo. Entonces, estas cosas, yo lo estoy hablando a medida general, pero esto nos marca un concepto de que Dios ha tenido un plan en la humanidad desde el principio hasta el fin. Como decía nuestro hermano en el programa pasado, la Iglesia, obviamente con Cristo, pero la Iglesia ha tenido un plan desde el principio hasta el final de los tiempos. Entonces, las fiestas santas de Dios marcan el plan de Dios, como lo hemos dicho a través de programas anteriores.
Y el hecho preponderante de todas las situaciones cuando Israel ya empieza a tomar su sentido, y lo vemos a través de Éxodo capítulo 12, cuando Israel en ese momento expresa su clamor porque Dios lo pueda liberar, y en ese momento Dios le establece el tiempo, lo cita el tiempo, y le dice: este para vosotros será el principio de los meses del año. Y ahí empieza toda la historia. Ahí Parte esta película ya con la nación, haciendo un poco el resumen hasta ese momento. Bueno, ¿quieres agregar ahí? Sí, yo pienso que nosotros tenemos que mirar las cosas desde el punto de la lógica también, ¿no? Yo digo, si yo quiero crear algo, para que ese algo exista, es necesario que guarde, digamos, todo lo que era mi pensamiento. Si yo voy a crear una mesa, por ejemplo, la persona que inventó la mesa, ¿no es cierto?, pensó cómo tenía que ser, pensó para qué tenía que servir, y si hizo algo que no cumplió con esos principios, no le sirvió, tenía que venir otra cosa. Yo creo que así también nosotros tenemos que mirar, por ejemplo, la creación del hombre. Los que creemos en la creación del hombre tenemos que pensar que las cosas son así. O sea, cuando Dios hizo al hombre, ¿no es cierto?, naturalmente que él tuvo un propósito para crear al hombre. No fue una idea de momento, yo voy a hacer esto como... No, estamos hablando de Dios. Entonces, había un plan, tal como decían los hermanos, había un plan. Pero cuando nosotros hablamos de un plan, hablamos inmediatamente de sujeción de principios. O sea, cuando habla, por ejemplo, la iglesia, o sea, cuando habla la Sagrada Escritura, de que Dios acusa a Caín de pecado, bueno, está hablando de la existencia de una ley, por supuesto, porque si no existe ley no hay pecado. Entonces estas cosas son las que nos tienen que abrir los ojos, ¿no es cierto? El concepto religión es un concepto tardío de la habla humana. Religión significa religar. O sea, una iglesia, cuando creó esa palabra, ¿no es cierto?, pensaba en el principio de religar, volver a juntar al género humano. Ese es el concepto de religión, ¿no es cierto? Pero etimológicamente ese era el concepto. Y eso hace ver, ¿no es cierto?, que en algún momento la humanidad se dio cuenta de que estaba mal. Y inventaron una forma de acercarse a Dios, pero no es la forma que está escrita en el principio. No consideraron los principios de Dios para volver otra vez a establecer una manera de llegar a Dios. Entonces, ahí es donde está el principio, porque desde cuando Dios hizo al hombre, hizo reglas. Y esas reglas son las que van a permitir su existencia. Nosotros tenemos muchas cosas muy singulares cuando las conversamos en algunos de los programas del mes pasado, respecto por ejemplo, a la existencia de Adán y Eva. Cuando habla de esas cosas, de la existencia de los árboles en el paraíso, a mí me gusta hablar de esas cosas. Que está el árbol de la vida, era un árbol. Era posible de que un árbol generara la vida y que una persona... No. Son elementos simbólicos, claro, que representaba... Cristo dijo, yo soy la vida. O sea, entonces simbólicamente estaba ahí Cristo, estaba representado, esa era la forma, ¿no es cierto? Pero cuando Adán decidió hacer las cosas a su manera, ya no tomó del árbol de la vida por el camino que debía tomar, que era la obediencia. Entonces, esa es la situación de la humanidad hoy día. Hoy día hay mucha gente tratando de ligarse a Dios, de religarse a Dios, pero han creado su propia manera de hacerlo. Y ese es el problema de la sociedad, porque cada día estamos viendo, ahora más que nunca, que todo lo que tiene que ver con la creación de Dios está en un punto de declinación. Cuando los científicos están hablando de la cosa del tiempo, están hablando de que se están derritiendo los polos, ¿no es cierto?, que se va a inundar una buena parte de la Tierra. Todo está funcionando mal. Dios no era ese propósito. Cuando ustedes ven, cuando sale la gente del diluvio, de este trágico suceso, Dios mismo dice, nunca más
¿no es cierto?, volverá la gente a morir por causa del agua. Entonces esa promesa se tiene que cumplir. Pero estamos llegando a eso. Ahora, ¿por qué estamos llegando a eso? Estamos llegando porque simplemente el hombre creó una forma de vivir con la cual creen llegar a Dios, pero no lo van a lograr. No lo han logrado. Pero yo pregunto, cuando nuestros televidentes están escuchando lo que usted señala, hermano, ¿qué elementos debe considerar la persona para elegir cuál de todas estas alternativas que pone la sociedad va a tomar para poder religarse, como dice usted, a como Dios quiere que uno camine? ¿Qué elementos tiene que fijar? ¿En qué se debe fijar? ¿Qué debe tomar en cuenta esta persona que quiere seguir el camino de Dios? Porque iglesias hay casi como tantos países. Hay, una persona se disgusta con otra y crea una iglesia. ¿Se fija? Entonces, ¿cuál es el indicador? ¿Cuáles son los que tiene que poner atención la persona para decir efectivamente estoy en el camino indicado? Bueno, lo que pasa es que no quiero entrar directamente al libro Levítico, porque generalmente hay un concepto que dicen que la ley era de Moisés, sabiendo que dice que fueron dados por Dios. Pero uno tiene que ir, como decía nuestro pastor, tiene que ir tomando la historia desde atrás. Voy a nombrar algunos conceptos que yo sé que los televidentes que nos ven por mucho tiempo van a entender inmediatamente, y las personas cristianas también, o los que se dicen ser seguidores de Dios. Cuando vemos en el caso de lo mismo que mencionábamos de Caín y Abel, él mata a su hermano, pero había una ley detrás que a él lo juzgó. Si no hubiesen dado estos principios que voy a hablar en un momento más, eso hubiese pasado impunemente. Nos damos cuenta que cuando se construye el arca, van y dice animales limpios y animales inmundos, tanta cantidad de animales limpios, tanta cantidad de animales inmundos. Si no hice una ley que dijera por qué animales limpios y por qué animales inmundos, todavía no está dada la ley en el libro del Éxodo, en el monte Sinaí no está escrita. Entonces, esas cosas también, cuando los ángeles visitan a Lot, por ejemplo, y lo hacen con panes sin levadura. Para nosotros, a lo mejor, o para usted en casa, puede decir, chuta, panes sin levadura, pero ¿qué es esto? Entonces, todo eso lo encontramos presente nosotros después, siglos después, mencionado en el libro de Levítico, capítulo 23, que representa, la fiesta santa de Dios representan este plan que nuestro pastor nos ha venido hablando desde el principio de la humanidad hasta el fin del tiempo. Ese es el plan. Cada solemnidad tiene su plan. Y cuando vemos, nosotros lo podemos ver en el principio del libro de Levítico, porque ahí menciona algo que es importante que nosotros podamos hablar. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, aquí serán mis solemnidades. O sea, eso lo dice Dios, se lo está diciendo a través de Moisés. Entonces, son estos conceptos que nosotros tenemos que siempre ir aclarando. Y aquí es donde viene todo el plan de las fiestas solemnes, que son la guía que nos van a acercar, obviamente, a poder comprender primeramente el plan que tiene Dios para la humanidad. Esto es el comienzo. Usted señala que la Biblia entonces debería ser el eje, el cimiento donde uno pudiera guiarse para ver si está en lo correcto. Pero ahora mi pregunta es, ¿qué validez tienen hoy las Sagradas Escrituras? Depende de que las mire, ¿no es verdad? Para los hijos de Dios, la palabra de Dios debe ser el camino absoluto, absoluto. Porque si nosotros miramos, por ejemplo, ¿dónde va el mundo ahora? ¿Conducido de qué manera? Conducido de acuerdo al pensamiento de los seres humanos. ¿Dónde vamos llegando? Todo lo que usted mire está mal. Eso es hoy día, en esta semana, en este tiempo pasado, nuestro país sufrió algo que lo sorprendió a todo el mundo. Porque nos sorprendió porque está aquí. Pero si miráramos, por ejemplo, que en el día de hoy, Suiza, Suecia, que son países absolutamente estables, tienen este mismo tipo de problemas. Los tiene Alemania, los tiene Estados Unidos, los tiene Inglaterra, los tiene todo el mundo.
porque el mundo no está dirigido por la voluntad de Dios. Ese es lo esencial. Ahora bien, en un momento determinado Israel dejó de ser la voluntad de Dios. Pero ¿cuál era, por qué existía Israel? La gente dice tal vez que Dios eligió a Israel entre las naciones, pero es una mentira. Dios no eligió a Israel entre las naciones. Dios creó una nación para él, porque cuando hizo el pacto con Abraham, ni Abraham ni su esposa estaban en condiciones de tener hijos, ¿no es cierto? Entonces ahí salió el hijo de la promesa, y de ahí vino la descendencia, y de ahí Dios formó a su pueblo. Ahora, hasta el día de hoy Israel no cumple, ¿no es cierto? A nosotros no nos corresponde juzgar a Israel, pero es que debemos entender las cosas. Cuando nosotros vemos Romanos capítulo 11, es claro en establecer la palabra de Dios que Israel tropezó para que el mundo gentil pudiera entrar en la gracia. Pero un día ellos van a ser recuperados en su estado espiritual, porque Dios no puede deshacer lo que Él prometió un día. Ese era su pueblo y va a ser su pueblo. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Queremos llegar a decir esto, de que el hombre crea su sistema, Dios crea su sistema. El sistema del hombre está decayendo absolutamente, no hay nadie que pueda negar esa verdad. Y Dios dice que Israel es su pueblo, ¿no es cierto? Y sabemos que a causa de exactamente lo que dice la palabra de Dios, porque no por otra cosa ellos han vivido, no sé, todo lo que vivieron hasta ser restituidos como nación. Pero ahí está Israel ahora. Imagínate que la superficie de Israel, por ejemplo, en este minuto es como Antofagasta, un poco más grande. Y es una de las naciones más modernas del mundo, una de las naciones de mayor tecnología médica, de mayor tecnología científica, de mayor tecnología agrícola. ¿Por qué razón? ¿Porque son más inteligentes? No, porque eso es lo que tiene dicho Dios. Israel es la firma de Dios en la tierra. Y eso significa que ahí está Dios demostrándonos, ¿no es cierto? Ahora hay muchas ponencias humanas que pretenden llevar al éxito al género humano, pero van a fracasar, porque está escrito que van a fracasar y ya están fracasando. ¿Listo? Israel todavía debe ser nuevamente probado, nuevamente purificado, pero va a llegar hasta el fin. Cuando leemos el libro de Zacarías nos damos cuenta en el capítulo 12 y 13 del libro de Zacarías que Dios va a restituir su pueblo. Cuando leemos el capítulo 7 del libro de Apocalipsis nos damos cuenta que delante de Dios hay una multitud grande, pero no son iguales. Están las tribus de Israel y está el mundo gentil que ha podido aprender la voluntad de Dios. Y ese grupo, ¿no es cierto?, va a ser el que se guió por la voluntad de Dios, va a llegar hasta el fin. Pero ahora, ¿cuál es el punto? El punto es la forma de vida que se dio. Y la forma de vida está escrita en la palabra de Dios. Las cosas, dice la Biblia, las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Cuando habla el libro de Colosenses en el capítulo 2, versículo 16, dice que nadie juzgue a la iglesia por su forma de alimentación, por su comida, por su bebida, por su fiesta santa, por su nueva luna, por el sábado, porque cada uno de estos elementos que la gente dice que los inventó Moisés, ¿no es cierto? Dice, cada uno de esos elementos son una sombra de los bienes venideros. El cordero, que Israel en Egipto representaba a la iglesia de Dios en el mundo. El faraón de Egipto representa a Satanás en la actualidad. Cuando Dios sacó a Israel del mundo, era un símbolo de que Él iba a sacar de la iglesia del mundo. Para que saliera Israel de Egipto fue necesario el sacrificio de la Pascua, para poder con la sangre, ¿no es cierto?, marcar el lugar donde iban a estar los hijos de Dios para que la muerte no llegara a ellos. Bueno, cuando Dios empieza a llamar a su iglesia del mundo, Cristo tuvo que morir en la cruz y derramar su sangre, y la sangre de Cristo hizo. Entonces cada una de las fiestas solemnes, ¿no?, representan un hito histórico que ha de conducir a los hijos de Dios al reino de Dios. Para que nos vayan entendiendo las personas que están en nuestra sintonía, estamos hablando respecto de las fiestas santas de Dios. Fiestas las cuales la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto
a diferencia de otras iglesias, cumple a cabalidad cada una de estas fiestas. ¿Podríamos mencionar cuáles son estas fiestas? Bien, Todas, y podemos analizar una a una. sí, bueno, correcto. Cuando primero establece dentro de la fiesta santa, establece uno de los principios que siempre nosotros hemos mencionado. Capítulo 23, versículo 3. 6 días trabajarás, 16 días trabajarás y el séptimo día sábado de reposo será. Convocación santa, ninguna hora serviraréis. Dice, el sábado es a Jehová en toda vuestra habitación. Ahí nos damos cuenta que dentro de las primeras solemnidades, el sábado es una de ellas. Cada uno, y este sábado obviamente que va a representar, tiene una representación simbólica en el futuro, y de ahí viene obviamente la Pascua, los Ácimos, después viene Pentecostés, trompeta, expiación y cabañas. Este es el plan que Dios estableció y cada cosa tenía su función en sus tiempos. Nuestro pastor hablaba de Colosenses, capítulo 2, versículo 16, y cuando nosotros quiero remontarnos un poco al tiempo de lo que significó Israel. Israel obviamente había entrado con José, había entrado a Egipto, había crecido, el faraón estaba medio preocupado porque sabía que si el pueblo crecía en gran número y a poder irse en contra de ellos, les pone opresión. Llega el momento que Israel ya no da más a través de toda esta opresión y Dios establece. ¿Y qué es lo que hace primero? Lo fija en los tiempos. Por eso las solemnidades, un ejemplo, muchas veces en otras iglesias se dice, vamos a conmemorar la Santa Cena. Pero, ¿qué es lo que es la Santa Cena? Pues la Santa Cena, ¿qué viene representando la Pascua? Y si es la Pascua, ¿se puede conmemorar cualquier día? Entonces, son esos principios que vamos a aclarar ahora. Capítulo 12 del libro del Éxodo, cuando dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este os será para principio de los meses, será este para vosotros principio de los meses del año. Y aquí empieza a establecer, obviamente, todo lo que es la forma, todo lo que es la forma. El elemento de ocupar, el cordero. ¿Qué es lo que iba a hacer el cordero? Tenían que, si dice los principios bíblicos dentro de toda la lectura, si era poco integrante de la familia, juntarse con la familia al lado para comer el cordero. ¿Qué característica tenía que tener el cordero? Ser sin talla, macho de 1 año, y que obviamente había que cumplir una serie de cosas para poder sacrificarlo. Marcar los dinteles de las puertas, porque iba a pasar el ángel de la muerte en ese momento y iba a matar a todos los primogénitos, tanto como animal como a las personas que vivían en Egipto. Y se establece obviamente la conmemoración de la Pascua. Dios saca a su pueblo, que no coincidentemente son 3 días de esta peregrinación y se enfrentan al mar y pueden quedar en ese momento libres de lo que iba a significar el cautiverio de Egipto. Entonces, el cordero que nuestro pastor habló en ese momento fue la misma sangre que fue derramada por nuestro Señor Jesucristo y libra también al mundo, a su iglesia del mundo que obviamente que en este momento es Satanás que está operando. Este plan del cual mencionaba también nuestro pastor se inicia entonces con esta solemnidad que es la Pascua, que usted habló desde el origen de allá con Israel cautivo en Egipto, ¿cierto? Ese fue el origen de la fiesta y avanzando en el tiempo nos encontramos en los tiempos de Jesús, que aquí hay también un cambio, una reestructuración o a lo mejor una nueva forma de mirar y qué sería de todos esos simbolismos que comentó el hermano en su momento en Egipto. Nos pasamos al tiempo de Jesús y después nuestros tiempos. Me gustaría que pudiéramos señalarle a nuestros televidentes en la forma más simple posible para que ellos puedan entender cómo se produce todo este proceso, para que puedan entender ellos por qué la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto guarda la fiesta de la Pascua. Bueno, cuando nosotros vemos en el libro en la carta del apóstol Pablo a los hebreos, nos damos cuenta de que la forma de adoración en el tiempo de Israel, ¿no es cierto?, tuvo alguna descripción determinada que aparece aquí en el libro de Hebreos. Lo quiero leer. Dice, el verso adelante dice, tenían pero el primer pacto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del compromiso de Dios con la nación de Israel.
tenía reglamento de culto y santuario mundano. O sea, era una forma de adoración compuesta, ¿cierto? ¿Qué es el reglamento del culto? El reglamento del culto está escrito en Levítico capítulo 23. Ahí está clara las situaciones que tenía. ¿Qué era el santuario mundano? El santuario mundano, la reglamentación que tenía está en los capítulos 28 y 29 del libro de Números. Entonces, cuando hablábamos del sábado, ¿no es cierto? No era que las personas tenían que guardar el sábado y punto y quedar todo listo, no. La representación de las personas, otro punto importante es que la intercesión era indirecta. O sea, no podía llegar una persona y presentarse delante de Dios, no. La persona era representada por el sacerdocio. Entonces, había una forma. Y esa forma era, ¿no es cierto?, reglamento de culto y santuario mundano. En el reglamento están las situaciones y en el santuario mundano está, primero, el edificio, los sacerdotes, los sacrificios, todo eso. ¿Por qué tenían que haber sacrificios? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si un hombre pecaba y venía delante de Dios, iba a morir indefectiblemente. Entonces, Dios sabía esto y nos propuso, ¿no es cierto?, un reemplazo. Si yo pecaba, en aquel tiempo, podía presentar un sacrificio de animal delante de Dios y la sangre de ese animal derramado, ¿no es cierto?, me libraba a mí de mis pecados y yo quedaba con mis presentes en comunión con Dios. Pero eso tenía un tiempo determinado. Dice la palabra de Dios, en el mismo capítulo dice, ahí viene la descripción, ¿no es cierto?, la podemos leer hasta el verso 9, dice. Y el verso 9 dice, lo cual era figura de aquel tiempo presente. O sea, el santuario mundano y el reglamento de culto eran, dice, figura de aquel tiempo presente, dice, que consistía, dice, en vianda. Guardar el sábado no tiene vianda, guardar la Pascua no tiene vianda, ninguna de las solemnidades. Entonces, nos está refiriendo a eso. Dice, y diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la oración. O sea, está hablando de la manera de allegarse a Dios, ¿no es cierto?, como lo tenía que hacer en un tiempo determinado. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta cómo es la historia de la iglesia, de la humanidad, nos vamos a dar cuenta que hay un periodo, ¿no es cierto?, que termina con Abraham. Y con Abraham empieza un segundo periodo que es la iglesia. También está escrito en el libro aquí en el libro de Hebreos, la iglesia, la congregación del desierto, el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tenía que tener esta forma de adoración. Pero aquí dice que estaban impuestas, dice, hasta el tiempo de la corrección. ¿Qué cosas estaban impuestas? Todos esos sacrificios de animales, todos esos lavamientos de la carne, todas esas purificaciones. Por ejemplo, la mujer no podía acercarse a Dios cuando estaba en su periodo, cuando recién había tenido un hijo. Todas esas cosas tenían que ver con limpieza de la carne, a la cual Dios en la actualidad no le interesa. A él le interesa la cosa de adentro, porque el hombre opera por lo que es adentro. No, nosotros podemos, un sacerdote se ponía su túnica, su vestidura, ¿no es cierto?, y era un sacerdote, pero ¿qué había adentro de él? Cuando nosotros leemos la historia, por ejemplo, del sacerdocio en Israel, nos damos cuenta que hubieron sacerdotes inmensamente incorrectos, ¿no es cierto?, a pesar de que eran los elegidos de Dios, eran absolutamente incorrectos. Entonces, no era eso ya lo que le interesaba, eso que nos servía, dice la palabra de Dios. Consistiendo solo en vianda embebida, dice, y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de la corrección. ¿Por qué? Dice, porque no podían hacer perfecto en la conciencia al que servían con ellos. O sea, lógicamente, mientras el hombre tuviera animales, no tenía problema de pecar. Ahora, ¿cómo se fue degradando esta situación? Cuando llegamos a la lectura de Zacarías, o sea, de Malaquías, el libro de Malaquías, ¿no es cierto?, y los hombres llegaban con su presente delante de Dios, ¿para qué me traí el animal tuerto, el animal perniquebrado? ¿Para qué a mí? Yo soy dueño de todo lo que hay en la tierra, reclama, ¿no es cierto? ¿Por qué hacían esa maldad? Porque le resultaba más barato. Y después se instaló el comercio afuera del templo, el comercio que desechó nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque al hombre le resultaba mucho más económico, ¿no es cierto?, comprar una oveja ahí mal tenida, hambrienta, flacuchenta, y eso le resultaba más barato que traer una bestia de su propio campo. Entonces esa era corrupción mental, y Dios no quería eso. Si a él, ¿para qué quería? Cuando leemos el Salmo 50, es claro que era un formulismo que Dios creó para aquel tiempo.
Pero dice, llegó el tiempo de la corrección. ¿Y cuál es el tiempo de la corrección? Nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio, y no una forma fuera de la ley. Porque para poder tener la redención de pecados, era necesario que hubiera un sacrificio de la sangre. Y ninguna sangre de animal podía redimir a toda la humanidad, por eso que fue necesario que muriera nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que la sociedad no entiende, que durante el periodo de la Iglesia de Israel, ¿no es cierto?, la adoración a Dios tenía una forma compuesta, que tenía que ver con la fecha, reglamento de culto, y con los elementos que tenía que presentar delante de Dios. Y los elementos quedaron clavados en la cruz, porque ¿qué valor puede tener, por ejemplo, sacrificar un buey, un animal, frente a la sangre de nuestro Señor? No tenían incomparable. Hasta ahí cesaron. Entonces, pero ahora, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, Cristo no puede morir cada día por nosotros. Entonces ahí viene ahora el nuevo concepto que fue nombrado cientos de veces por el profeta cuando decía, convertíos a mí y yo me acercaré a vosotros. Ese no se entendió nunca ese principio en Israel, pero para nosotros es absolutamente valedero. La conversión, ¿no es cierto? Transformar nuestra vida, pero es imposible transformar nuestra vida si no entendemos el plan de Dios. Cuando dice, por ejemplo, ¿qué pasa? Mi hermano mencionaba la situación de la famosa Semana Santa. Cuando leemos Levítico capítulo 23, dice ahí, estas son las santas fiestas de Dios a las cuales convocaréis en sus tiempos. O sea, no es una cosa aquí que las personas quieran hacer en cualquier fecha la adoración a su manera, ¿no es cierto? Y eso sirve para todo el concepto del reglamento de culto. Las cosas deben hacerse de la forma que Él quiere y cuando Él quiere, ¿no? Tenemos muchos ejemplos en la Sagrada Escritura. El mismo ejemplo de Caín, ¿no es cierto?, es el primero que nos está mostrando a nosotros qué significa la correcta adoración. Porque Él llegó y trajo. Cuando uno lee, por ejemplo, en los primeros 7 capítulos del libro de Levítico, decía que cuando una persona ofrecía un sacrificio de animales, tenía que ser el primogénito de su grosura. Y cuando ofrecía sacrificio de la tierra, ¿no es cierto?, tenía que ver la primicia. Y dice que Caín tomó los frutos de la tierra, pero no dice que era la primicia. Y a Dios no le pareció bien. No era una injusticia. Caín tenía que saber esas cosas. Entonces el hombre desde un principio sabe la norma de vida que Dios ha seguido, pero no la ha cumplido. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cada una de las fiestas solemnes tiene, digamos, es el reflejo de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, de las cosas que van a acontecer en el tiempo del fin. El Cordero de la Pascua representaba a nuestro Señor Jesucristo, pero no es la única cosa que hay ahí, ¿no es cierto? Cuando llegamos a la fiesta de Pentecostés, es la cosa. ¿Cómo era la fiesta de Pentecostés? El pueblo, ¿por qué llegó el pueblo de Israel al monte Sinaí? Llegó porque adoraba a Dios, llegó porque amaba a Dios. ¿Para qué le servía a Dios? Si ustedes tienen que leer, no van a darse cuenta que lo único que buscaba Israel era salir de Egipto. ¿Y qué fue Dios para ellos? Un medio para salir de Egipto. Pero que viviera un proceso de conversión, por eso que tuvo que venir el Pentecostés. Y dice, cuando el monte temblaba, dice, cuando habló Dios, dice, la gente no pudo soportar la grandeza de la presencia de Dios y le dijeron a Moisés, habla tú con él, no hables Dios con nosotros. Entonces, ahí nos está demostrando qué era lo que tenía que ver. Pero la estructura de la fiesta de Pentecostés tiene una cosa muy grande. Cuando dice, por ejemplo, cuando le habla de la ofrenda mesía que había que presentar en el día de Pentecostés, dice que era un sacrificio de animal y eran 2 panes con levadura. El concepto de la levadura es un símil de pecado, y cuando nosotros leemos el libro de la ley, en los primeros capítulos del Levítico, dice, prohibía la levadura. ¿Pero por qué pidió levadura ahí? Porque eso representaba algo. Y cuando llegamos al capítulo 7 del libro de Apocalipsis, dice que delante de él habían 2 pueblos. El pan, ¿no es cierto?, era sinónimo de un pueblo. Habían 2 pueblos, los panes de Pentecostés eran panes con levadura, 2 pueblos con pecado. Y están en el capítulo 7 esos 2 pueblos, dice que está en la representación de Israel, las 12 tribus, ¿no es cierto? Y después una gran multitud de personas que ahí Dios las identifica. Para toda la humanidad la identifica como hijos de Él. Y en ese tiempo todavía
los hijos de Dios no están reinando, están aquí en la tierra. Entonces, nosotros tenemos que entender, por eso está vigente todavía la fiesta de Pentecostés, porque representa ese momento, ¿no es cierto? Cuando Israel va a volver a ser reconocido por Dios y cuando la iglesia mundial va a ser reconocida por Dios. Entonces, ese pan que nadie los nombra, esos 2 panes con levadura, representan un momento. Ya, pero vamos a tener que ordenarnos aquí porque este conocimiento es tan interesante y las personas que nos están escuchando no tienen previamente otra información que les permita ir relacionando todas estas cosas que van apareciendo en la conversación. Estamos en un principio en la fiesta de la Pascua, el simbolismo, cuando se originó, después pasamos a los tiempos del Señor Jesucristo y mi pregunta es respecto de esta fiesta en particular, ¿hasta cuándo se va a realizar? Bueno, aquí tenemos que... Estamos en la Pascua. Sí, estamos en la Pascua, perfecto. Tenemos que entender lo que decía nuestro pastor. Hebreos 9.1 dice... vamos a ver, que se me dice...